Bien, ya volvimos. Estamos viendo una derivada direccional, que es una generalización de la derivada parcial. La derivada parcial solamente calcula derivadas en la dirección X, Y, Z. Pero si yo quiero una dirección arbitraria, es a través de esta derivada direccional, que no es tan difícil, ¿vale? Y es importante que la dirección en la cual tú estés derivando sea modelada con un vector unitario. Siempre debe ser unitario. Si no es unitario, pues calcula el vector unitario asociado. Bueno, hasta aquí vamos. La gráfica es, bueno, la sábana aquí es esta superficie, es esta función de dos variables. Ya tengo la dirección normalizada o unitaria. Necesito calcular la derivada direccional y esa derivada evaluarla posteriormente en el punto 1, pi medios. ¿Vale? Vamos a ello. La segunda parte de esto consiste en calcular la derivada direccional general. Bueno, mejor antes de esto, las derivadas parciales. Las derivadas parciales necesarias son fx y fy, ¿sale? Donde f es x cuadrada seno de 2y. Calculamos la fx. Fx sería la derivada parcial de esta criatura con respecto a x. Notamos que hay un solo factor. Bueno, hay un solo término. Esto no depende de x. Todo eso es expulsado como una constante. No cambia, ya que es una constante que multiplica. Y me quedo con la derivada de x cuadrada, la cual es 2x. Ese 2x no puede tocar al argumento de esa constante que salió. Es intocable, quedaría fuera también. Por lo tanto, quedaría 2x seno de 2y. ¿Sale? Y por otra parte, la derivada en y es x cuadrada seno de esta criatura con respecto de y. Cuidado aquí. Aquí el 2y está dentro o bien es argumento de la función seno. Y dicho argumento no es simple, es 2y, es un argumento compuesto. Por lo tanto, al momento de derivar, debo aplicar regla de la cadena. Esto de aquí no depende de y. Por lo tanto, es expulsado de la derivada como una constante. ¿Cómo queda? X cuadrada, derivo el seno, ese seno derivado quedaría como coseno. Y por regla de la cadena, debo derivar esta cosa con respecto de y. ¿Bien? Esa derivada es muy sencilla. Vale 2. Ese 2 no puede multiplicar a este 2y, ya que ese 2y es argumento del coseno. Ese 2 puede multiplicar a este x cuadrada, ya que está también fuera del coseno. Y quedaría 2x cuadrada coseno de 2y, como derivada parcial en y. Estas de aquí son derivadas direccionales en la dirección de x y en la dirección de y, respectivamente. ¿Vale? Yo no quiero esas. Yo quiero una derivada direccional en la dirección de este vector. 3/5, menos 4/5. Entonces, ¿cómo le hago? Ahora sí, vamos a la tercera parte de este ejercicio. Derivada direccional. Esta derivada viene dada por esta criatura y es la fx multiplicada por la componente x del vector más fy por la componente y de este vector. ¿Vale? Sustituyo. La ux es 3/5, la uy es menos 4/5.
Y por lo tanto, ¿qué quedaría? Fx. Fx es 2x seno de 2y. Esto multiplicado por 3/5. Sumado con la fy, la cual es 2x cuadrada coseno de 2y multiplicada por menos 4/5, que es la uy. Son estas componentes del vector. ¿Sale? Las cuantitas no son tan difíciles. Solamente lo que puede multiplicarse son los números, ya que los argumentos de las trigonométricas son intocables. ¿Vale? Solamente multiplico lo que se pueda. Y quedaría como 2 veces 3/5, pues eso es 6/5. X, C. Aquí tienes 3 signos, tienes este más, aquí hay un más implícito y aquí hay un menos. El producto de los tres te da menos. 2 veces 4/5, eso es 8/5. X cuadrada coseno. Listo. Esta última línea es mi derivada direccional. No puedo simplificar, ya que el primero depende de seno y el segundo de coseno. Además, las potencias de X impiden también la reducción de estos términos. De modo, quedaría así. Última parte consiste en evaluar. ¿Vale? Evaluar. ¿En qué punto? En el punto 1 para X, en el punto pi medios para Y. ¿Sale? Evalúo esta fórmula de la derivada direccional en estas coordenadas. Por lo tanto, quedaría derivada direccional de este vector, de esta función en la dirección de ese vector, en el punto 1, pi medios. Cuando vean factores de pi, significan radianes. Por lo tanto, es 6/5 por 1 seno de 2 veces y. En este caso, y es pi medios. Menos 8/5 por x cuadrada. X es esto. Coseno de 2 veces y, el cual es pi medios. Así. Esto te va a dar 0. ¿Por qué? Haz las cuentas. Y esto de aquí, el número, nada más, el número sin tomar en cuenta el signo, te va a dar menos 8/5. Haz las cuentas. Quedaría 0 menos 8/5. Esto es 8/5 positivos. Exactamente es 1.6. ¿Qué significa este 1.6? Pues que la función, esta superficie, esta sábana, en la dirección dada por 3/5, menos 4/5, está cambiando una razón de 1.6 en las unidades que se mida la función, entre las unidades que se mida X o Y. Me parece que aquí la razón tiene una gráfica un poco más precisa. Aquí tiene la gráfica. Es la misma que está aquí, la que yo les puse, pero esta de aquí está rotada. La giraron, nada más. Aquí se ve el vector unitario, el vector U. El punto es 1, pi medios. Y bueno, en ese punto obtuvimos 1.6. A esa razón está cambiando. ¿Sale? Y pues ya, eso es todo. ¿Dudas? No. Está muy fácil esto de la derivada direccional.
Y así son todos. Solamente debes atender la... Es algo mecánico. Tienes el vector, debes asegurarte que es unitario, calcular derivadas de la superficie, la derivada direccional y la evaluación. Eso es todo. No hay mucha complicación en estudio. Okay. Vamos a hacer uno de aplicación del Stuart. Más interesante. Estos son ejemplos matemáticos abstractos. Uno más interesante. Este. Dice, se muestran curvas de nivel para la presión barométrica en milíbaras. La presión nosotros la medimos en atmósferas o en pascales. Por ejemplo, a nivel del mar, se supone que el nivel del mar es nuestro nivel cero con respecto a la altura. Está una presión se define de una atmósfera, equivalentemente a 101.325 pascales. Hay otras unidades para la presión, como son los bares, aquí le llama bares, pero se llama bares, el torr, T-O-R-R, torr, los mililitros de mercurio, no, milímetros de mercurio, entre otros. Hay muchísimas, ¿sale? Hay equivalencias entre ellas. Esas son las unidades de presión. Bueno, aquí en este mapa las curvas representan no líneas de temperatura, ahora son líneas de presión medida en bares. ¿Cuándo es esto? Pues son las 6 de la mañana de un día de noviembre, del año que tú quieras. Una profunda depresión con presión de 972 milibares se mueve sobre el noreste de Iowa. ¿Ok? La distancia a lo largo de la recta azul de K, Kearney, Nebraska, a S, Sioux City, Iowa, es de 300 kilómetros. ¿Ok? Estimar el valor de la derivada direccional de la función de presión en este estado, en Kearney, en la dirección de Sioux City. ¿Cuáles son las unidades de esta derivada? Bueno, aquí casi no se ve, pero lo voy a resaltar. Aquí está el Sioux City y aquí está el Kearney. ¿Vale? Y esta distancia, esa separación es de 300 kilómetros. ¿Vale? Es que casi no se veían. Bueno, ya es más claro. Las líneas representan presiones en las unidades de milibares. Lo que pide el ejercicio es calcular una derivada direccional de la presión en Kearney en el punto K en la dirección de Sioux City, en la dirección de S. O sea, me interesa saber este punto. Yo quiero calcular aquí la presión en el punto K en la dirección S o en la dirección KS, mejor dicho. ¿Sale? ¿Sí me entiendes o no me entiendes? ¿Ya tú perdiste? ¿Todavía no? ¿Ya lo ves o no lo ves? Sí. Bueno. Yo quiero saber cómo cambia la presión en el punto K en la dirección que va de K a S. Solamente eso. ¿Vale? Así, muy sencillo.
quiero saber cómo cambia la presión en esta dirección. Esa dirección la puedo modelar con un vector, y este vector, como tiene un punto inicial en K y un punto final en S, le voy a llamar vector KS, el cual obviamente no es unitario. Este vector mide 300 kilómetros, representa una distancia. Bueno, un desplazamiento. ¿Sí lo ves? Y bueno, ahí está. Ok. Aquí las curvas de nivel representan presiones. Aquí la más baja es la de 972, es la curva de nivel más pequeña, y van creciendo. ¿Vale? En el punto K, la presión está entre 996 y 1000 milibares. ¿Sí lo ves? Mira, el punto K está atrapada entre estas dos curvas, las cuales están a 996 y 1000 milibares. ¿Cómo podemos tomar la presión en el punto K? ¿Como 996 o como 1000? ¿O ninguna? Algo razonable sería un promedio. Sería 998. ¿Sí lo ves? El promedio de 1000 y 996 es, los que saben promediar, 998. Podemos tomar esa presión aquí. Este punto está a una presión de 998 milibares. Bien. El punto S está sobre la curva de nivel de 976. Observa. Es esta de aquí, la cual está a 976. Bien, ahí ya estamos teniendo información. Bueno. Estimar el valor de la derivada direccional de la función de presión en Kearney en la dirección S. ¿Cuáles son las unidades? Pues bueno, no es tan difícil. Debes tú entenderlo geométricamente para proceder. Si no lo entiendes aquí, pues difícilmente puedes resolverlo. ¿Vale? Entonces, ¿qué debo hacer para calcular la derivada direccional? Muy sencillo. La derivada direccional, en este caso, bueno, en general, de una función, viene dada como fx o x más fy. Esa es mi fórmula. Ahora, debo aquí adaptar la fórmula al ejercicio. ¿Cómo hago unas ciertas correspondencias? Para empezar, ¿quién es la dirección u? En este caso, la dirección u es el vector que va del punto K al punto S. Sería este de aquí. Sin embargo, el vector u que yo necesito debe ser unitario. Por lo tanto, lleva cachucha. ¿Cómo calculo ese vector unitario? Bueno, aquí yo sé que el vector KS no unitario mide 300 kilómetros. Voy a hacer una aproximación. Si tú dibujas aquí un plano cartesiano, este vector KS está inclinado aproximadamente a ¿cuántos grados te gustan? 35. ¿Cuánto? 45. 45. Es una buena aproximación. 45 grados. Entonces, es como el ejercicio anterior, bueno, uno de los que vimos, donde tú conocías el ángulo y calculábamos la base y la altura a través de un seno o un coseno, ¿sale? Entonces, aquí necesito calcular primeramente eso, el vector no unitario y después normalizarlo para calcular el unitario. Voy a hacerlo aquí un poco más grande. Aquí es X, aquí es Y. El vector no unitario es este de aquí.
es el que mide 300 kilómetros. Así. Tiene una altura. Esta altura es la componente X. ¿No es cierto? La componente Sí. Y. Y la base es esta cosa. Es la componente X. El ángulo que estamos trabajando, una aproximación, es de 45 grados. Muy bien. Seno y coseno del ángulo de 45 y vas a obtener lo siguiente. La componente X sería 300 kilómetros coseno de 45 grados. Y la componente Y, ya te estoy ahorrando todo ese trabajo de seno igual a opuesto sobre hipotenusa y despejas y bla, 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 y todo ese rollo. Y tienes esto. ¿Vale? Aquí puedes aproximar, o tal vez no. Ok, vamos a aproximarlo, no hay ningún problema. 212.1 kilómetros. Las unidades se heredan, ¿te das cuenta? Son las mismas. Y abajo quedaría lo mismo. Es lo mismo porque el seno de 45 y el coseno de 45 van en lo mismo. Bien. Ya tengo las componentes, por lo tanto, el vector KS sería componente X, 212.1 kilómetros, componente Y, también. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O ya te perdiste? Muy bien. Bueno, ahora debo calcular el unitario de esta criatura. Debo normalizar. Para normalizar, debo calcular la norma de esta criatura y dividirla. ¿Sale? Entonces quedaría, la norma de esta criatura es la raíz de esto. Suma de cuadrados. Sumados. Y quedaría así. Hagan acto de fe o háganlo, como sea. Y al ya tener la norma, solamente debo dividir el vector KS entre esa norma. Y si hago esa división, ya obtendría el vector dirección. Cachucha. Bien. Sería el vector KS partido por su norma. Y esto, si tú lo haces, te va a dar 1 sobre raíz de 2, como 1 sobre raíz de 2. Sin dimensiones. Se cancelan las unidades. ¿Por qué se cancelan? Pues porque divide. La componente X aquí del vector KS tiene unidades de kilómetros. La norma tiene unidades de kilómetros. Y como se dividen, pues se cancelan. ¿Vale? No tiene dimensiones este vector unitario. Ahí está. Este mide 1. Si tú calculas la norma, te va a dar 1. ¿Vale? Ya tengo la dirección. Ahí vamos. Ahora, ¿cómo calculo estas derivadas? No tengo una fórmula de estas curvas de nivel. No las tengo. ¿Cómo se les ocurre a ustedes calcular eso? Ideas. ¿Cómo se les ocurre calcular la fx y la fy con estos números que están aquí?
algo razonable, o sea, me dijeron la presión en el punto K, pues no coincide con ninguna línea, pero una buena aproximación es tomar el promedio de las isóbaras, en este caso se llaman isóbaras, estas curvas de nivel, ya que el punto K está entre estas dos, de 996 y 1000. Tiene sentido, sí. Ahora, ¿cómo calculan una derivada en X y en Y de esas curvas de nivel? Es una función, ¿no? No tengo función, no tengo fórmula. Bueno. Ok. Aquí lo que estamos intentando hacer es adaptar la fórmula de la derivada direccional, que es esta de aquí arriba, adaptarla a nuestro ejercicio, el cual es un mapa con curvas de nivel que representan isóbaras. Son líneas de presión constante. Solamente puedo calcular el vector unitario. La dirección de interés, ya lo hicimos. Es el vector KS cachucha, este de aquí. No puedo calcular fácilmente estas derivadas parciales, las derivadas parciales de aquí, ya que para ello necesito yo conocer la forma en que varían o la fórmula de estas isóbaras, de estas líneas. No las tengo. A lo mejor no me sirve mucho en este momento o bien para este mapa utilizar esta fórmula, ya que está incompleta. Es decir, no tengo la fórmula para derivar parcialmente. Recordemos que una derivada direccional es razón de cambio de la función, en este caso la función son estas curvas de nivel, en cierta dirección. Bien. Yo quiero la derivada direccional en el punto K en la dirección KS. Pues muy fácil. Lo estamos haciendo muy difícil con esto. Vamos a hacerlo mucho más sencillo. Se van a reír. Vean. En este caso, la derivada direccional en la dirección KS de, ¿cómo le llamamos a la función? La función presión. ¿Sí? Es igual. ¿Cuál es el punto final de esta línea? ¿El punto K o el punto S? Ese. El S. ¿A qué presión está ese punto? 976. 976 milibares. Entonces sería 976 milibares menos el punto inicial. El punto inicial está a una presión aproximada de 998. 98. Y lo dividimos entre la distancia que hay entre estas curvas de nivel. ¿Qué distancia hay del punto K al punto S? Está 300 kilómetros. Bien. 300 kilómetros. De hecho, es hasta más fácil. Y bueno, hagan las puntitas. ¿Qué les da? Negativo. Bueno, no igual. Aproximadamente igual a menos 0.073. ¿Qué unidades? Pues quedan
arriba unidades de milibares y abajo unidades de kilómetro. No se cancelen. No se les ocurra hacer esto porque no son factores, son la m de arriba es un prefijo que representa 10 a la menos 3 y abajo la m representa metros, no es lo mismo. Bien, no los puedes eliminar. Terminamos. Bien, qué fácil. Es hasta más fácil que con fórmulas. ¿Por qué debe ser de esta forma? Pues simplemente una derivada direccional es un cambio, en este caso de la presión. El cambio de la presión viene dada por esta resta entre el punto inicial y final. Recuerda que un cambio siempre es cantidad final menos cantidad inicial. Por eso te pregunté, ¿cuál es el punto inicial y final de ese vector? Ah, pues el inicial es K y el final es S, ¿de acuerdo? Entonces, la derivada de dirección te mide el cambio o la razón de cambio, es decir, ¿qué tanto está cambiando esta diferencia con respecto a la distancia que separa estos dos puntos, que es de 300 kilómetros? Muy sencillo. Y cambia a esta razón de menos 0.073 milibares por cada kilómetro. Es decir, que entre el punto K y el punto S, si hay una separación de 300 kilómetros, tú puedes predecir aproximadamente cuál va a ser la presión a 1 kilómetro del punto K al punto S. Es decir, puedes tú calcular la presión aquí, acá, 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 en cualquier punto entre K y S, siempre y cuando tú des la distancia, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros y así hasta 300, ¿vale? Por cada kilómetro que tú te acerques desde K hasta S, la presión disminuye, por eso es el negativo, en este factor, 0.73 por cada kilómetro. Y se acabó. Bien, eso es todo. Fue mucho más fácil, ¿verdad? No pudimos adaptarlo. Esto se los mostré para que vean que no siempre es posible utilizar las fórmulas. Pues por eso que necesitas tú saber conceptualmente qué representa. Porque si tú te dedicas a aplicar fórmula, a calcular salvajemente sin entender qué realmente estás haciendo o como para qué lo estás haciendo, entonces no, hay veces que simplemente no se puede hacer. Y este es un ejemplo, ¿vale? Se ve difícil, pero vean, es una división. Los que sepan hacer divisiones, pues ya les sirven, ¿verdad? ¿Dudas? No. ¿No? No, Ahorita no. por ahora no. Son muy listos ustedes, no sé qué hacen aquí. Ahora, vamos a ver algo llamado gradiente. El gradiente es un vector muy importante, tanto en matemáticas como en física, y en algunas ingenierías. El vector gradiente. El gradiente de una función, bueno, tú para empezar debes tener una función. Vamos a definirla. Sea f una función de dos variables independientes derivable. Como es derivable, también es continua. Eso es automático. Bien. Se define el gradiente, bueno, el vector gradiente de f como lo que sigue. El vector gradiente tiene una notación especial. Es este de aquí, un triangulito. Y como es un vector, le vamos a poner arriba el carácter vectorial. El gradiente de esta función de dos variables, como tiene dos variables, el vector va a tener dos componentes.
La componente x de este vector es la derivada parcial de f con respecto de x. Y la componente y es la derivada parcial de f con respecto de y. Eso es todo. Muy fácil de calcular el vector gradiente. El vector gradiente va a darte la dirección en la cual cambia más rápido la función. ¿En qué dirección cambia más rápido? Pues en aquella dirección cuyas componentes sean fx, fy. Bueno, en este ejemplo no. En estos ejemplos abstractos de acá que resolvimos, aquí nosotros calculamos la derivada direccional en la dirección 3/5, menos 4/5. Y la evaluamos en ese punto. Esa evaluación nos dio un total de 1.6. La pregunta es, ¿en qué dirección yo voy a tener la máxima razón de cambio? ¿En qué dirección? A lo mejor es esta dirección, 3/5, menos 4/5, pero hay infinitas posibilidades. La dirección 1,0, la 1,1, la 1,2 y así infinitas. En cada una de ellas, cuando tú evalúas el punto de interés, que es el 1,pi te va a dar un número. Todos diferentes. Algunos pueden ser iguales. ¿En cuál de esas infinitas direcciones esta derivada direccional va a ser máxima? Esa dirección te la da el vector gradiente. Y fíjate que es muy fácil de calcular. ¿Vale? Esta derivada direccional aquí es un vector simplemente no unitario, pero sus componentes son muy sencillas. Son solamente derivar en x y y ponerlas como componentes. Bueno, vamos a hallar la función gradiente, el vector gradiente de una función sencilla. Esta de aquí. Que ya lo saben hacer. Hallar el vector gradiente de esta criatura. En el punto 1,2, es decir, no en general, me interesa en un punto en particular, en el punto 1,2. Okay. ¿Qué debo hacer para calcular el vector gradiente? Debo calcular, en este caso, derivadas parciales. La derivada parcial en la dirección x, que es derivar parcialmente esta criatura en dicha dirección. No es una derivada direccional, no. Es un vector gradiente ahora. ¿Vale? Calculas la derivada con respecto de x de esto. Te quedaría y sobre x más y cuadrado. ¿Cómo sale eso? Bueno, este es fácil de obtener, es derivar parcialmente esto. ¿Cómo sale esto? Bueno, la y sale porque es una constante, es el numerador. Derivada del logaritmo, ¿te acuerdas? Es la derivada del argumento dividido entre el argumento. Bueno, ahorita seguimos, queda menos de un minuto. Yo genero la última. No se oye.